el libro de los Hechos. Yo creo que vamos a venir haciendo un máster del libro de los Hechos. Y si usted lo aprovecha bien, se va a graduar conmigo también en el libro de los Hechos. Cada día uno va descubriendo, Dios le va revelando muchos elementos contextuales de este tiempo, para este tiempo, tomando el modelo del libro de los Hechos. Les voy a leer solo un versículo que está en el capítulo 5 del libro de los Hechos, especialmente el versículo 25. ¿Ok? Se lo voy a leer en varias versiones. Dice así: cuando oyeron estas palabras, primero uno se pregunta, yo creo que lo primero que al leer rápidamente, uno dice, cuando oyeron estas palabras, ¿qué palabras se referían? ¿Ok? Claro, hay que leer el contexto del asunto. El capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellos, pensando en qué terminaría aquello. Se lo voy a leer ahora en la versión Dios habla hoy. Dice: al oírlo, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes se preguntaban en qué iría a parar todo aquello. Y la Biblia textual dice: ¿en qué iría a parar esto? La frase a la cual estoy haciendo referencia, yo la he parafraseado de esa manera y la hice una interrogante, ¿ok? Y la llamé así: ¿en qué parará esto? Usted no escuchaba a muchos venezolanos preguntándose lo mismo. Ajá, ¿y en qué va a parar esto? ¿Qué va a pasar? Cuando uno lo lee allí en el contexto, se da cuenta que esa frase es una expresión de perplejidad o de estar desorientados, llenos de incertidumbre. Vamos a hacer un breve resumen de lo acontecido para entender lo que ocasiona el dilema. Número uno, aquí la personificación que hicieron aquí de teatro acerca de Ananías y Zafira fue muy exacta, muy textual, vamos a decirlo así, muy literal. Porque después de la tragedia, porque fue una tragedia, la de Ananías y Zafira, en los versículos 1 al 11 del capítulo 5, la iglesia continúa activa. La iglesia continúa en crecimiento, y algo más asombroso, no es que solo estaba activa y crecía, sino que ministraba con un poder sobrenatural. Y eso lo puede ver desde el versículo 12 al versículo 16. Y esto fue razón suficiente para que las autoridades, oiga bien, religiosas y políticas echaran mano de los apóstoles para privarlos de libertad. Ahora, no todo quedó allí, porque una vez que lo meten en la cárcel, los privan de libertad. Escuche, de inmediato el apoyo divino no se hace esperar y un ángel los liberó. Y de nuevo volvieron los apóstoles a lo suyo. Diga, volvieron a lo suyo. Y eso lo va a encontrar en los versículos 17 al 20. Mientras tanto, el Consejo Supremo de los hijos de Israel, también llamado el Sanedrín, hoy conocido en nuestro contexto como un tribunal supremo de justicia, enviaron a la prisión por ellos, por los presos, y no los hallaron. Y desde allí, después que se le cuentan al sumo sacerdote, a los saduceos, a los jefes del Sanedrín, que no estaban y que estaban en el templo predicando como les exigió el ángel, es decir, van a estar en libertad, pero tu libertad es para que vayas a predicar la palabra del Señor. Una vez que ellos conocen el acontecimiento, es donde viene la expresión de ¿y a dónde va a parar esto? ¿En qué parará esto? Específicamente, esto es en realidad lo que preocupa al sumo sacerdote, lo que preocupa a los saduceos y lo que predica o lo que preocupa al Sanedrín. ¿Qué les preocupa? Porque está sucediendo algo
en su entorno de autoridad que a ellos les parece muy extraño y que puede atentar contra la posición de privilegios que ellos tienen. ¿Me está escuchando? Ok. ¿Qué fue lo que vieron para las autoridades? ¿Qué es esto? Número uno, fíjese. Estaban mirando las capacidades del movimiento cristianos del primer siglo. Capacidades del movimiento cristiano del primer siglo. Y oiga bien, a mí a veces me extraña y me entristece que la gente foránea al movimiento cristiano pueda percibir y entender el argumento sobrenatural y puedan ver que algo extraño está sucediendo, y algunas veces el pueblo mismo no se da cuenta de lo que está pasando. Y ellos veían capacidades. ¿Cuáles son esas capacidades? Allí desde el versículo 12, después de la tragedia de Ananías y Zafira, porque fue una tragedia, dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. ¿Qué capacidad tenían? La capacidad sobrenatural. ¿No les va a llamar la atención? ¿No les va a llamar la atención ver que alguien, como los pasó en la puerta del templo, allí la puerta llamada La Hermosa en el templo? ¿No les va a llamar la atención que un individuo que tenía 40 años cautivo, discapacitado, allí tendiendo su mano para que le dieran limosna todos los días, y de repente aparece alguien y le dice: yo no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate? Y aquel hombre se levantó, y la gente que a diario lo veía de una forma hasta pasiva, otra con misericordia, otros con lástima, que no hacían nada, de repente cambia todo el clima porque viene alguien, o vino Pedro y Juan, y de repente le cambió la vida a este señor. Algo estaba pasando, algo pasó. Y esa era la capacidad sobrenatural que tenía la iglesia del primer siglo. Las autoridades están atentas. Algo les está llamando la atención. Y en este caso, la sobrenaturalidad de la iglesia del primer siglo. ¿Qué era esto? Dice ahí mismo en el versículo 12, en la parte segunda, dice: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Qué lograron ver? Capacidad de mantenerse de acuerdo. Ay, ay, ay. Cuando los grupos se mantienen de acuerdo, tienen poder. Tienen poder de decisión y tienen poder para influir en su entorno inmediato, y pueden influir en todo el entorno social. Ellos están viendo la capacidad, están juntos y están de acuerdo. Entonces, ellos están mirando que este pueblo, lleno de un acuerdo y seguidos por una actitud unánime en lo que creían, se podían convertir en agentes, perdone la expresión, subversivos de un reino y de una ortodoxia religiosa. Podemos ver allí que la unidad se consolida. Y se consolida, y es lo que es el desarrollo de la misma. Lucas en 4 oportunidades más lo da a notar. La iglesia estaba unánime. Todos estaban unánimes. Y con el transcurrir del tiempo, la comunidad de fieles se hacía más sólida. Eso es lo que están mirando, ¿eh? Por otro lado, en el versículo 13, preste mucha atención a esto que a mí me gustó muchísimo. Dice: mas el pueblo alababa grandemente. Los alababa grandemente. ¿A quiénes? A los apóstoles, a los que estaban viendo. ¿Qué capacidad estaban mirando? Capacidad de ser reconocidos como fuente de bienestar.
Yo quiero que usted repita conmigo las capacidades que se están viendo aquí, por favor. Capacidad sobrenatural. Capacidad de mantenerse de acuerdo. Y capacidad de ser reconocido como fuente de bienestar. No por ellos, sino por el pueblo. ¿Está escuchando lo que yo le estoy diciendo? Usted me puede decir a mí, ¿usted sabe lo que usted está diciendo? Usted está percibiendo en su espíritu y en su mente lo que Dios está tratando de decir. Capacidad de ser reconocido como fuente de bienestar. Se puede gestar allí los más grandes liderazgos. Porque el pueblo de todos los mundos y de todo el mundo siempre están esperando que alguien se sume a su sentir de cambiarles la vida, ofrecerle bienestar y no solo prometérselo, sino que se le cumpla. Amén. El mover de Dios y la actividad apostólica manifestada con poder y abundante gracia hizo que el pueblo, oiga, se identificara con el liderazgo apostólico. Se identificara de lleno con lo que veían de parte de Dios. Es gratificante, hermanos, observar a un pueblo meter en su corazón una oportunidad de cambios. Eso lo estaba mirando el pueblo. Eso era lo que veían en los apóstoles y eso era lo que esperaban de parte de Dios. Cuando Dios se hace real en una nación, lo voy a repetir, cuando Dios se hace real en una nación y se mete en el corazón del pueblo, todo va a cambiar y óigame, violentamente, de repente. En el versículo 14 dice, para reconocer otra capacidad, y oiga, es que esto da mucha satisfacción, a mí me da mucha satisfacción. Dice, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. No solo tenían capacidad sobrenatural, añadido a esto la capacidad de mantenerse de acuerdo, la capacidad de ser reconocido como líderes, creyendo que esos líderes podían convertirse en una fuente de bienestar, sino que ese mismo pueblo, ese mismo movimiento tenía la capacidad de multiplicarse. Ojo, tenía la capacidad de multiplicarse. No se van a mortificar. Tienen que mortificarse. Cada día son más. Cada día están más unidos. Cada día son más fuertes. Cada día están viviendo de una manera sobrenatural. Lo que está sucediendo entre ellos nunca se ha visto. Y saben una cosa, hermano, cuando usted observa a Lucas echar números, oiga bien, él comenzó diciendo que se convirtieron 3,000 y luego dice que pasaron a 5,000, sin contar a las mujeres. Y ahora dice un gran número, pero una versión dice una multitud. Ya no se podían contar. Ya no se podían contar. Y eso los están observando. Comenzaron un grupito. Comenzaron 120. Con el tiempo fueron 3,000. De 3,000 pasaron a 5,000. Y de 5,000 ya no los podemos contar. Son una gran multitud. Si usted quiere saber qué era eso, eso es esto. Versículo 16 dice, y este es tremendo también. Dice versículo 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí quizás lo importante
para ellos no era la sanidad que recibía la gente, sino la preocupación es que este pueblo, oh aleluya, tenía la capacidad de propagarse de manera acelerada. Eso era lo que ellos estaban viendo. Y oiga bien, se los voy a repetir porque esta capacidad, repita conmigo, capacidad sobrenatural, capacidad de mantenerse de acuerdo, capacidad de ser reconocido como fuente de bienestar, capacidad de multiplicarse y capacidad de propagarse de manera acelerada. Esto me llamó a la atención y yo escribí una reflexión. Un movimiento con estas capacidades puede ser visto como una amenaza para el status quo, para la religión y para los poderes corrompidos. Que no estaban corrompidos, mataron a Jesús. Que no estaban corrompidos, eligieron a Barrabás en vez de Jesús para liberarlo. Estaban corrompidos. Que no estaban corrompidos, pagaron 30 monedas de plata para capturar a Jesús. Estaban corrompidos. Para esos momentos, los líderes sentían amenazado su status quo, que significa el estado del momento actual. Y esto es interesante. El poder no es para siempre. La influencia no es para siempre. Hoy estamos, mañana no. Hoy nos quieren, pero a veces mañana no. De modo que la gente, en vez de cuidar su modelaje, cuida su poder. Y cuando se trata de abrazar su poder, todo lo que le parezca que va a sobrepasarlo se convierte en una amenaza. De modo, yo estoy pensando por ellos y estoy analizando el escenario y estoy prediciendo, haciendo un buen análisis de conflictos y de problemas, que ellos lo verían de este modo. Es necesario impedir el avance de este movimiento. Algunas personas, en especial las que gozan de ciertas prerrogativas concedidas por legitimidad de poder y sugestión, son puestas en evidencia por la verdad divina. Cuando esas personas son puestas en evidencia por la verdad divina y que se sienten amenazados, tienden a responder con amenazas también. ¿Qué hicieron? Lo metieron a la cárcel. Vino la ayuda divina, lo sacó, lo volvieron a meter a la cárcel. Miren, hermanos, aleluya. Cuando se gesta en la vida un movimiento que no es solamente un ideal, sino que es la vida misma dentro del corazón, no hay cárcel, no hay prisión, no hay privación de libertad que lo detenga. Porque aún en la cárcel él va a temblar y se van a abrir las puertas solas. Los ataques de quienes se sienten amenazados suelen comenzar con simplemente etiquetar y crear una matriz contraria a las genuinas motivaciones de quienes pretenden darles una vida más digna y más segura a los pueblos. En el caso de los apóstoles, en la oportunidad que tuvieron llevando el mensaje del reino a Tesalónica, fueron calificados como trastornadores. Los judíos, sintiéndose amenazados, dijeron: esto que trastornan al mundo entero también han venido acá. Como que si diciéndoles que van a trastornar, lo van a detener. Pueden ponerle el calificativo que le dé la gana, pero cuando un movimiento tiene estas capacidades, nadie lo detiene. El único que puede detenerlo es el Señor. Pero como es un movimiento
del primer siglo, de la iglesia del primer siglo, quien le va a dar más impulso es el Espíritu de Dios. Contra viento y contra marea, contra posiciones sesgadas, contra el legalismo, quien lo va a echar adelante es el Señor. Amén. Yo le dije que suele muchas veces suceder que quien se siente amenazado, su defensa es amenazar. Pero en el caso de los apóstoles no. Se sintieron amenazados y ellos nunca pensaron ni creyeron que era una guerra contra ellos. Por lo tanto, no reaccionaban igual. Y en el caso de los apóstoles que fueron realmente amenazados, respondían con soluciones y oportunidades. Hermanos queridos, para aquel tiempo, y si eso se gesta en este tiempo, estamos ante un movimiento indetenible. Yo también estaría temblando, al igual que el sumo sacerdote, al igual que los 70 del Sanedrín, al igual que los saduceos, porque la parte política del asunto eran los saduceos. Tenemos la parte religiosa, estaba el sumo sacerdote y estaba la parte del poder judicial, que era el Sanedrín, es decir, la crema entre comillas de la justicia. Yo también estaría temblando viendo todas estas capacidades. Pero oiga bien, ahora puntualicemos la respuesta a la incertidumbre. ¿Y en qué parará esto? Ya los metimos presos y vino un ángel y los liberó. Los volvimos a meter presos y cuando fuimos a enjuiciarlos, a incriminarlos, de repente aparece un tipo dentro del mismo Sanedrín, porque a veces la gente no sabe para quién trabaja. Porque siempre habrá una persona cuerda, porque siempre habrá una persona de equilibrio, y Dios es especialista en buscar en medio del desequilibrio, en medio del caos, a la persona y el momento indicado para defender lo que es suyo. Por lo tanto, pueblo, no te sientas desestabilizado, no te sientas amenazado, no sientas que te estás derrumbando, porque a su tiempo Dios sacará la carta que tiene bajo la manga y Dios tendrá la última palabra para con nosotros. No lo podemos meter a la cárcel porque viene un ángel y los libra. Lo ponemos y lo llamamos una reunión y los exponemos al pueblo con el máximo tribunal que tenemos, y en el máximo tribunal hay alguien que lo defendió, y le digo, déjenlos tranquilos, porque si este movimiento viene de parte de Dios, ustedes no van a poder detenerlo. Y tenía razón Gamaliel, no lo pudieron detener, mis amados hermanos, y no los podrán detener jamás, por más que crezcan las otras sectas, por más que crezca el islamismo, por más que crezca el mesianismo, por mayor influencia del judaísmo. Este movimiento, llámese cristiano, llámese Genesaret, nadie lo podrá detener. Ay, ¿en qué va a parar esto? Esta gente está decidida. Yo le voy a decir en qué va a parar. Número 1, la muestra de lo sobrenatural es el principio de este movimiento, y así continuará. Diga conmigo, así continuará. Escuchen la expresión de los que se preguntaron, de los que estaban perplejos. Dice Lucas 5:23, dice: la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Miren lo que pasó. Los metieron presos. Vino el ángel, entró, no se dieron cuenta. Abrió las puertas, no se dieron cuenta. Habló con los apóstoles, porque estaban presos todos los apóstoles.
les dijo: los voy a sacar y se van a ir al templo a seguir haciendo su trabajo. ¿A qué? A seguir haciendo su trabajo. Váyanse al templo y sigan predicando. Lo sacó, no se dieron cuenta, les pasó por la nariz, le pasaron por sus ojos. Ay, aleluya. ¿Habrá algo más sobrenatural que eso? Que tú me veas pero no me veas. ¿Habrá algo más sobrenatural? Que yo te pase por enfrente y tú no logres verme porque me volví invisible. Así se volvieron invisibles ante los ojos de los guardias. Todo estaba en orden. Cuando fueron a sacarlo, la puerta estaba cerrada. Porque eso sí tiene las cosas divinas, que si abre una puerta también la cierra. Cerraron la puerta. Los guardias estaban ¿dónde? Firmes, allí donde los dejaron. Para ellos nada había pasado. Y aquí la trampa que les monta el Señor. Parece que nada pasa. Diga conmigo: parece que nada pasa, pero está pasando. A lo mejor no está pasando delante de tus ojos. A lo mejor no está pasando delante de los ojos de los demás, pero de que está pasando, está pasando. De que las cosas están cambiando, están cambiando. De que hay una intervención divina, hay una intervención divina. De que hay un pueblo preso que tiene su libertad asegurada, eso está pasando. Que estamos conscientes de que Dios vive, Dios sigue activo con nosotros, con el pueblo y con la nación. Dios está con la nación. La confesión de los apóstoles ante las amenazas para que se callaran obligaron a los apóstoles a expresar lo que había en lo más profundo de su ser, que era su convicción. Versículo 29 le dice: debemos obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Se sabe una iglesia que se para firme y que le diga: cállate? No me voy a callar. Cállate, no me voy a callar. Cállate, no me voy a callar. Cállate o te meto preso. No, pues no me voy a callar. Porque si me metes preso, voy a ir preso por la causa de Cristo. Méteme preso, pues. Pero en la cárcel voy a seguir predicando. Y en la cárcel voy a seguir engendrando. Porque engendré a Timoteo. En la cárcel me diste la oportunidad de engendrar un líder universal. Y por último le dice Lucas, ya finalizando el versículo 42, dice: y todos los días, algunas veces, y todos los días, en el templo y por las casas, y todos los días, en el templo y por allá por los cortijos, y todos los días, por allá por Belloso, y todos los días, por el norte, y todos los días por el sur, y todos los días por el este, y todos los días por el oeste, y todos los días en la central, y todos los días en las parroquias, en las 25 parroquias de los 2 municipios, San Francisco y Maracaibo. Yo sí lo sé que son 25. No cesaban de enseñar ni de predicar el evangelio del reino. ¿Y qué pasará con esto? Que Dios siempre levantará algo o alguien para preservación de su pueblo. Cuando Faraón, ese es un espíritu, es un espíritu faraónico. Cuando Faraón vio que Israel se comenzó a multiplicar, ¿cuál fue la orden? Maten a los niños. A todos los niños, mátenlo. Y dice el escritor: mientras más los oprimían, más se multiplicaban. Amén, 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 amén. Porque siempre habrá por allí unas parteras
que no le van a hacer caso a ninguna autoridad, porque saben que la mayor autoridad que hay que obedecer es la del cielo. Es la del cielo la que tenemos que obedecer. Todo aquello que quieras hacernos callar la boca, porque hay una supuesta ley que prohíbe predicar, no aquí, pero en otros países, esa supuesta ley hay que violarla. Hay que pasarle por encima. Hay que seguir predicando, cueste lo que cueste. ¿Sabe por qué? Porque a la iglesia siempre le aparecerá un Ananías que va a controlar a Saulo de Tarso. Y siempre un Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, se va a convertir en un hombre perseguido, porque se encontrará con el Señor de los señores, lo tirará al piso, le cambiará la vida y lo convertirá en un gran ministro del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Escuchen estas palabras. Entonces ya estaban reunidos para incriminar a los apóstoles por predicar el evangelio. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y les dijo a todos, al resto del Sanedrín, a los saduceos, les dijo: por ahí se levantó fulano con un grupito y se vino abajo. No tuvo, voy a repetir la capacidad. Voy a repetir la capacidad. Vamos, ponga atención. No tenían capacidad de lo sobrenatural. No tenían capacidad de mantenerse de acuerdo. No tenían capacidad de ser reconocidos como fuente de bienestar. No tenían capacidad de multiplicarse y no tenían capacidad de propagarse. Por lo tanto, ese grupito se apagó. Por allí se levantó un tal fulano que decía que era el Mesías. Levantó un grupo y el grupo también se apagó. Pero a esto déjenlos tranquilos. Porque si este grupo es de Dios, ellos van a permanecer. Si no, van a caer como los otros movimientos. Déjenlos tranquilos, porque si esto permanece, no sea que nos encontremos luchando contra Dios y la cosa sí se nos va a poner difícil. Porque con Dios, cuando se pelea con Dios, nadie le gana. ¿Qué pasará con esto? Que su pueblo considerará perpetuamente, diga perpetuamente. Por esto aquí, esta cuestión de emociones tiene que ser bien controladas. Porque el que arranca por emociones se apaga por las pocas condiciones. Pero cuando se arranca en el espíritu con una convicción, prendes el carro y recorres y recorres y recorres kilómetros y nada te detiene. Su pueblo considerará perpetuamente, escuche esto, que sufrir por causa del reino de Dios los hace dignos de ser llamados hijos de Dios. Y mire lo que dice Lucas. Una vez que salieron de la cárcel y los azotaron, porque las amenazas fueron ya más allá de las palabras, sino que los azotaron. Y dice, y ellos, ¿quiénes? Los apóstoles. Y ellos salieron de la presencia del concilio. Qué molleje palo me dieron, Dios mío. Yo mejor me quedo en mi casa. Dice, salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahora sí digo, qué molleja y convicción. ¿Qué es lo que tú quieres? Que te calles. No me voy a callar. Te doy una trompada, dale, échale plomo. Y te dan. Y al final, cuando están esperando que tú caigas de rodillas ante ellos, ellos van a caer de rodillas como cayó Pablo delante del Cristo de la gloria. Pero nosotros
Ni nos quejaremos, ni dudaremos, ni nos encerraremos. Al contrario, vamos a salir a predicar este mensaje con alegría, a contar las cosas gozoso. ¿En qué va a parar esto? En que va a ser imposible detener a un pueblo con esta gallardía. Va a ser imposible. Concluyo. Escuche, estoy 100% convencido. Escuche lo que les voy a decir. Estoy 100% convencido de que solo una iglesia con estas capacidades puede sacar a una nación de una condición deplorable y encaminarla hacia un mayor estado de bienestar. Solo una iglesia con esas capacidades. Por eso, mis amados hermanos, la vieja iglesia tiene que morir. La vieja iglesia tiene que morir. La vieja generación incapacitada, la vieja generación que no se moviliza, que se ha quedado años sentados en una iglesia, esa generación o va a morir o está muerta, y se va a levantar una nueva generación, no una nueva iglesia, pero una iglesia renovada, levantando con adolescentes, con jóvenes, con adultos casados, con jóvenes casados, con ancianos, todos levantándose. Esto dijo un señor, un ministro de la palabra, un pastor. ¿Qué moral tiene para hablar? Porque es el pastor de la iglesia más grande del mundo. Porque hace 5 o 6 años atrás, ¿sabe cuánta gente congregaba? 3 millones de personas. Hoy día no manejo la estadística, pero este movimiento, cuando se gestó, tuvo una multiplicación extraordinaria. Y es posible que hoy esa iglesia pueda tener entre 5 y 6 millones de personas creyentes. ¿Saben? El dueño de la Kia, ¿saben lo que es la Kia? Es de esa nación, Corea del Sur. El avance, el crecimiento que han tenido es porque la gente cayó de rodillas ante Dios por un movimiento que se gestó con el doctor David Paul Yonggi Cho o David Yonggi Cho. Y escuchen, cuando Bexabé me leyó esto, yo dije: Señor, humildemente reconozco que hemos inventado miles de cosas, que hemos probado miles de cosas, y yo te ruego que me perdones, pero es lo que yo he pensado toda la vida también. Escuche, David Cho dijo: como consecuencia del conflicto en mi país, la desesperación del pueblo era tan evidente que comprendí que quienes deseaban ministrarle al país, escuchen, necesitaban una capacidad sobrenatural para sobreponerse a los problemas, la enfermedad y la pobreza. Dios. Bueno, eso es para caer de rodillas. No saldremos si no entramos en esta capacidad. Pero estas capacidades no se pueden quedar aquí, mis hermanos. Tienen que ser llevadas a la gente. Es la única salida.